Bueno, y ahora vamos a saludar a Lucas Maida. ¿Cómo le va, Lucas? Estás muteado, Lucas, parece Jorge. Estás muteado. No te... Encaré hablar y dije la frase más inteligente en años. No creo que la pueda volver a No repetir, la vas pero a bueno, repetir, se te va a vuelvo a olvidar. saludarlos y decirles buenas noches. Estamos en una nueva columna de territorios y está conectada, Sandra, te cuento y le cuento a nuestros oyentes, Malena Fama. Ella es presidenta de la Fundación Multipolar, que es una organización que trabaja con gente en situación de calle, intentando articular la inclusión laboral de estas personas y algunas otras cuestiones que queremos escuchar de boca de Malena. Así que rápidamente te decimos muy buenas noches, Male, ¿cómo estás? Hola Sandra, hola Lucas. Hola, ¿es Fama o Fama? Fama, con tilde. Fama, Fama, Lucas, Fama, para eso tiene la Fama, el tilde. acento, es verdad, Claro, el acento vale, hay que leer Fama, las tildes, hay que leerlas, sí. es así. Malena, ¿cómo estás? Bien, acá celebrando un poco el carnaval, que es una actividad muy popular y que disfruta mucho la población nuestra porque pasa en las calles, así que bueno, ¿Dónde tratando de estás? dar alegría. Yo estoy en San ¿Dónde? Miguel. Ah, en San Miguel, qué bueno, qué Sí, bueno. sí, Ahí sí. va. Yo iba a contar que la fundación funciona en Villa Urquiza, ¿puede ser? La fundación tiene varios puntos en Capital Federal y una sede productiva en Villa Ballester, así que tenemos nuestra pata en conurbano y nuestra Ok. pata en Capital Federal. Contanos, Male, ¿cómo es el enfoque de la fundación? ¿Cómo es esto de trabajar con las personas en situación de calle o en una situación muy vulnerable y la posibilidad de la inclusión laboral? La verdad que cuando conocí la fundación eso me llamó la atención, quiero preguntártelo. Bueno, fue una decisión de enfoque. Nosotros creemos que la población no es vulnerable, sino que está vulnerada porque se le están Ujú. incumpliendo todos Ujú. los derechos habidos y por haber por parte del Estado, ¿no? Que es el único que los garantiza. Y cuando nos decidimos a enfocarnos en lo que era inclusión laboral, no era porque quisiéramos mandar a la gente a trabajar porque así salía adelante el país, sino porque no había formas de que accedan a una vivienda. Una persona que está en situación de calle necesita una casa, pero una casa no la consigue muchas veces ni una persona de clase media. Entonces Claro. dijimos, bueno, para aquellas personas que tengan la posibilidad de trabajar, vamos a acompañarlos para que disminuyan esas barreras que tenés en la calle cuando querés conseguir un trabajo, que son muchísimas más que Claro. las personas que tenemos nuestros derechos garantizados, ¿verdad? Ujú. ¿Y desde hace cuánto están trabajando? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue el origen? En realidad empezó por un motivo muy personal. La crisis del 2000 se llevó puesto a mi viejo con un montón de personas más a las que les quedaron sus pesos. En mi caso, en el caso de mi papá, era trabajador de Segva, privatizaron, se convirtió en Edenor, lo echaron y lo indemnizaron porque él no tenía ni siquiera estudios secundarios, entonces toda su indemnización quedó en un corralito. Y bueno, de ahí en adelante su vida cambió, yo empiezo a ayudar a él y a sus amigos, todos tipos grandes, Ujú. muchos sindicalistas que toda la vida habían estado en Luz y Fuerza, en SECBA, trabajando de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a conseguir un trabajo de nuevo a los 50 y pico de años, y ahí me convierto como en una especie de chica de los currículum que intentaba ayudar en un país incendiado a señores grandes a conseguir trabajo. Y con Ujú. el tiempo eso se empezó a transformar como en una vocación, ¿no? Entonces empecé a ayudar a gente cada vez en situación de mayor Qué pobreza a que bárbaro. trate de conseguir un trabajo, y terminé convocada por una fundación para trabajar con personas que estaban en situación de calle. Así que Ahí va. así, con una historia personal, empezó la historia de Multipolar. Qué Y impresionante, ¿eh? muy, bueno, sensibiliza escuchar tu historia de vida, obviamente. Agradecemos que contás ese origen tan personal. Y en la actualidad, ¿cuántas personas componen Multipolar? Eh, ¿cómo, ¿Por qué cómo se se llama viene llevando? multipolar? ¿Por qué se llama multipolar? Porque elegimos el nombre en una época donde se había puesto más de moda el concepto de grieta
y la Argentina se había empezado a manifestar más bipolar, siempre fue como esta cuestión de nos habían dividido por colores, por partidos, como siempre, era todo muy bi. Y la verdad es que son tantos los apoyos que necesita una persona en situación de calle que dijimos, no, no podemos estar con casa o trabajo salud. Entonces empezamos a unir politos por todos lados y ahí quedó multipolar. El mundo se estaba multipolarizando mucho más. Qué bien, porque además estaba pasando eso. Sí, tal cual, nos pareció un buen nombre. Yo vengo de comunicación social, así que un nombre sencillo se las debo, no había manera. Claro. Contanos actualmente cuántas personas componen la fundación, dónde están trabajando, qué es lo último que hicieron, el desafío próximo. Mira, la fundación pasó por un montón de momentos, empezamos siendo 2, pasamos a ser 4. En la pandemia fue tanta la necesidad que hubo para atender a las personas en situación de calle que la fundación llegó a tener 81 personas atendiendo la pandemia, y después por los sucesivos recortes de financiamiento, tanto del Estado como de la cooperación internacional, ese número empezó a decaer, a veces también por necesidades propias de la fundación, ¿no? De ser más manejable en el número, pero hoy somos 16 personas, todas profesionales o estudiantes de las últimas carreras de las futuras profesiones, y estamos trabajando en Capital y en Conurbano, y tuvimos que cambiar la perspectiva porque antes era un poco más fácil la revinculación laboral vía intermediación laboral en empresas, o sea, una persona que podía trabajar la vinculábamos con una empresa, pero hoy hay muy pocos puestos de trabajo que no sean ocupados antes por personas que no están en mejor condición que la gente con la que nosotros trabajamos. Entonces era tanta la frustración de una persona que, imagínense, se levanta de estar durmiendo en un colchón en el medio de la calle, tiene que ver dónde va al baño, cómo desayuna, dónde esconde su colchón para a la noche volver a encontrarlo, irse a la fundación a formarse, a atender sus problemas de salud mental para poder en algún momento afrontar una búsqueda laboral y después no lograrlo por meses. La fundación se dio cuenta que ese proceso no ayudaba y dijimos, bueno, el mercado laboral cambió, tenemos que adaptarnos a eso y creamos emprendimientos propios de la fundación. Entonces, si la persona hacía un taller de carpintería, nosotros teníamos que lograr vender productos que brindaran a esta persona una oportunidad de inserción laboral. Entonces tenemos, por ejemplo, taller de carpintería, taller de herrería, taller de textil, pero todo lo que producimos se lo vendemos a grandes empresas. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en las vallas de seguridad y los cajones de seguridad para la empresa Metrogas, hacemos regalos empresariales y hacemos algunas bolsas que necesitan de tela algunas empresas. Entonces, persona que se capacita, persona que intentamos que pase para este circuito de tener esa formación laboral rentada y adquirir un poco de experiencia para que después les sea más fácil conseguir un trabajo. Y seguimos apoyando e impulsando que puedan conseguir un trabajo formal. Impresionante. Bueno, estamos hablando en días en los que el mercado laboral va a sufrir un sacudón infernal, ¿no? También. Además, sí. Estamos siguiendo la discusión y estamos sumamente preocupados. Es como todos estamos preocupados, sí. Sí, realmente, porque es como que cada vez es un embate más, ¿no? A nosotros, te la complican, sí. Todo el tiempo, a nosotros cuando cerraban los servicios del Bonaparte era como desesperación lo que nos agarraba, ¿no? Porque es el hospital de referencia donde sabíamos que a cualquier hora podíamos llevar a un pibe o a un joven con un ataque, con un intento de suicidio, con una sobredosis. Las gravedades nos las atendían en ese hospital, así que súper preocupados por eso. Sí, todos estamos preocupados. Para ya despedirnos, ¿querés comentar los medios de contacto, cómo ubicarlos a la fundación? O si alguien está escuchando y conoce que necesita alguien la ayuda, quizás poder saber bien claro cómo los contactan. Tal cual. Bueno, nosotros nos manejamos sobre todo por Instagram. Nuestro Instagram es @multipolarfundación. Ahí pueden escribir, si ven a alguien en situación de calle y quieren que esa persona se pueda acercar a Multipolar, alguien se va a contactar con ustedes para que hagan de intermediarios, porque por lo general las personas no tienen teléfono y se pueden acercar a la fundación. Y si quieren conocer más de nuestro trabajo, en www.multipolar.org.ar. Ahí va. Genial. Clarísimo. Precioso lo que hacen.
Muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme a vos y a las compañeras y compañeros de Multipolar. Abrazo grande, Male y Sandra, muy buenas noches, hasta el jueves. Gracias a los dos, gracias a los dos. Hasta luego, buenas noches. Chau, buenas noches. Nosotros Cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Me tomé un mate frío, no hay que hacer eso. Buh. Bueno, vamos a los mensajes. Sí, a esta hora ya se me enfrió el agua. Buenas noches, Sandra. Las comunas en Venezuela son la gran base política del actual gobierno. Existen en Argentina algo equivalente en algunos municipios que denominamos